Bueno, justamente ese problema lo tenemos también en República Dominicana. Los gobiernos enrolan en sus nóminas a muchos colegas y nosotros le llamamos bocinas. Son bocinas del gobierno, sí. Señor presidente, muchas gracias por estar aquí. Señor Shannon, gracias. Y los demás compañeros, Juan Antonio. Evidentemente que quiero abrir un poco el compás de esta conversación con ustedes, precisamente producto de el hecho de primero responder a las preguntas que me envió Beatriz. ¿Se puede sustentar un régimen democrático sin prensa independiente? La primera respuesta es no, porque cambia el concepto, cambia la definición de ese gobierno democrático. Si no hay prensa independiente, entonces no hay gobierno democrático. La segunda pregunta de si existe prensa independiente en América Latina, sí, a pesar de los pesares, a pesar de todos los enunciados de Ricardo Trotti, esa lista preocupante y lo que está ocurriendo en Nicaragua, definitivamente existe, por suerte para nosotros, libertad de prensa. Pero quiero comenzar, dentro de los 5 minutos, los 4 y pico que me quedan, quiero comenzar esta breve intervención, como lo haría cualquier simple colega, con la noticia que ilustra de manera dramática los tiempos de intolerancia y, peor aún, de fanatismo que vivimos. Y quiero hacer referencia al ataque criminal contra Salman Rushdie, a quien tuve el honor de conocer hace muchos años en una feria del libro aquí en Miami, y es la prueba definitiva de un mundo arrastrado cada vez más hacia la hecatombe. Muy bien. Gracias. Qué ironía. El tema que él iba a tratar ese día, en la conferencia, el día de este ataque artero, era precisamente el de la libertad de prensa. Ese era su tema ese día. Planteaba, entre otras cosas, el hecho feliz para nosotros, para todos nosotros, de que los Estados Unidos se había convertido en el refugio más seguro para los periodistas e intelectuales de todo el mundo. Y eso hay que reconocérselo a los Estados Unidos, a esta sociedad. Es muy triste ver impotentes como otro ataque primitivo trató de matar, otra ironía, a manos de un sicario de apellido Matar. Las ideas y el talento de un hombre de condiciones excepcionales para narrar la realidad y la ficción. El medio Infobae acaba de publicar una nota con escalofriante exactitud donde aparecen los nombres de las víctimas más señeras de la barbarie en varias partes del planeta. La libertad de prensa pasa por uno de los momentos más trágicos y difíciles de su historia, como estamos escuchando. No es una exageración cuando vemos cómo se asalta la prensa en Nicaragua. Hoy justamente se reportan otras 3 emisoras intervenidas por la dictadura del tándem Ortega-Murillo. Otra variante de cerco, quiero decir, contra el periodismo libre e independiente, lo vemos cuando se practica el sistemático modus operandi de comprar medios, si cabe el término. Tal es el caso de Venezuela, para convertir esos medios y esos periodistas en bocinas del régimen de turno. Hemos pasado de la compra de conciencias, de la autocensura, a la tenencia de los medios por compra a precio vil algunas veces, y así llegamos a los tiempos del control total de las diferentes formas de expresión que se vive en algunos de nuestros países. Sin embargo, cependant, como diría un francés, por suerte no todas son historias lúgubres. Hay quizá luces al final del túnel. A pesar de todo, hay rayos de esperanza. La verdad a través de la información florece por otras vías. Las nuevas tecnologías impiden el aplastamiento total de la libertad de información,
como ocurre finalmente en Cuba. Y pido un aplauso para esos valientes jóvenes cubanos que nos envían las informaciones a través de esos influencers de Cuba. Eso pasa por todo el tiempo que estuve esperando para hablar. Tienes 10 minutos. A todos esos muchachos influencers que nos envían todos los días las más directas informaciones de la realidad cubana. Pero hay ejemplos terribles como el del Nacional en Venezuela y la prensa en Nicaragua, que nos enseñan que el Internet ha sido la tabla de salvación para unos medios que las dictaduras de turno han asaltado y sin embargo no han podido acallar. Hoy más que nunca urge resaltar las figuras simbólicas e inmortales de Pedro Joaquín Chamorro, cuya familia continúa siendo sometida por la besania del régimen de turno, de Guillermo Cano Izaza en Colombia, mártires de nuestra América, que como simplifica la cultura anglosajona, los buenos fueron agredidos por los malos. La libertad de prensa siempre estará viva en la realidad y en el imaginario de nuestros pueblos. Finalizo con una cita de Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Cuando Molas, uno de los áulicos del dictador, le dice que Patiño, su enemigo, está en una celda donde ni siquiera entra el más mínimo haz de luz. Y el doctor Gaspar Rodríguez de Francia le responde malhumorado: idiota, aún le queda memoria. Ahí está la perpetuidad, en la memoria. La prensa, el periodismo y los periodistas también somos y seremos siempre memoria, memoria a perpetuidad. Muchas gracias.